todos, bienvenidos a un nuevo análisis de XTB. En este caso en concreto vamos a realizar un pequeño cálculo sobre cómo hacer una cobertura de nuestras carteras con riesgo de divisa. Es un análisis o un seminario, podríamos llamarlo mejor, que nos habéis pedido muchos para saber exactamente qué es lo que tenéis que hacer para evitar incurrir en pérdidas por riesgo de divisa y que aunque la evolución de vuestros valores que cotizan en divisa diferente vaya de manera positiva, que estéis sacando beneficio bruto porque el diferencial de precio de compra y el de venta os va a vuestro favor, es posible que al hacer la conversión en euros finales el tipo de cambio haya ido en vuestro perjuicio y haya mermado parcial completamente vuestra rentabilidad o incluso en algunos casos que os haya generado pérdidas netas. Entonces, en este caso vamos a prestar el foco sobre los pares cuya base, en este caso lógicamente, es el euro frente al dólar estadounidense, la libra esterlina y el franco suizo. Como podemos ver en la pantalla, vamos a ponerlo completo, ¿vale? Aunque iremos poco a poco desgranándolo. Básicamente lo que observamos es la evolución de los tres tipos de cambio que deberemos tener en cuenta siempre que tengamos valores en la divisa de referencia de este cruce de divisas. Si yo tengo acciones americanas, tengo materias primas que cotizan en dólares o cualquier otro instrumento cuya divisa de referencia sea el dólar estadounidense, deberé prestar atención al gráfico del dólar, del eurodólar en concreto. Este gráfico es un gráfico de 15 minutos y las líneas que veis marcadas de colores lo que nos indican, que lo veremos también, son los diferentes precios forward, los precios futuros que se esperan en función de los tipos de interés tanto del Banco Central Europeo perdón, como de la Reserva Federal. Esos tipos de interés lo que nos dice es el valor que tiene el dinero por sí mismo, y cuanto más caro sea o más elevado el tipo de interés de esa divisa sea, más perjudicará al tipo de cambio en cuestión. ¿Qué quiero decir? Que si, por ejemplo, el tipo de cambio de la Reserva Federal, que es el Libor dólar, sube por encima de lo que lo hará el Euribor en un plazo determinado, lógicamente tendrá un efecto multiplicador sobre el tipo de cambio actual, el tipo spot a futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese plazo determinado, un mes, 2 meses, 6 meses o un año, el tipo de cambio se espera que suba. Por lo tanto, si yo tengo esa perspectiva, independientemente del análisis técnico que yo haga sobre el tipo de cambio, yo tengo que tener la perspectiva de cómo van a evolucionar los precios del dinero en las dos divisas en las que yo me voy a ver impactado para saber si me interesa o no cubrir la divisa. El otro tipo de cambio que vamos a observar es el euro frente a la libra esterlina. En este caso exactamente igual. Las líneas que vemos cotizando lo que nos marcan son el precio del forward a un mes vista del euro libra, el precio a 3 meses vista, a 6 meses vista y a 12 meses vista. Esto lo que nos está indicando es que también el tipo de cambio puede tener una evolución al alza o una evolución a la baja, o si el tipo de cambio spot, que es el actual, el de mercado, está cotizando en línea con el precio futuro a 12 meses, o si en principio le queda todavía parte del recorrido por realizar y si nos interesa o no cubrirlo. Y en tercer lugar, pues el euro frente al franco suizo. El franco suizo también tiene sus tipos de interés, que es el Libor del franco suizo, y en este caso pues exactamente igual. Lo único que tenemos que hacer es tener una perspectiva de hacia dónde se dirigen estos tipos de interés, y aunque a día de hoy están muy ajustados porque por otro lado las decisiones de los bancos centrales, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el Banco Central de Suiza, aparte de estas políticas de ajustes o modificaciones de los tipos de interés que indican las perspectivas sobre la evolución de la economía durante ese periodo, también han realizado pues actividades o han tomado decisiones monetarias de inyecciones de liquidez a través de la compra de activos. Entonces, eso ha desvirtuado un poco la evolución y realmente no podemos valorar con la máxima certeza hacia dónde se pueden dirigir. Sí que podemos descontar
si la evolución de los tipos de interés que tienen estos bancos centrales o estas divisas tiene una perspectiva alcista o una perspectiva bajista, sí que podemos proyectar en este caso la convergencia de los tipos de cambio. Por lo tanto, si en el caso del euro contra el franco suizo vemos que el tipo de cambio a un mes está ligeramente por encima, pero el tipo a 3 meses está un poquito menos por encima, pero ya el tipo a 6 meses y el tipo a 12 meses está por debajo, aunque está muy en línea y estamos hablando de un gráfico de una hora, realmente la perspectiva de medio a largo plazo es que en principio los tipos de cambio a futuro, con las proyecciones de tipos de interés a 12 meses, 18 meses, 24 meses, 36 meses, es que vayan a la baja, pues lógicamente ya podemos ver hacia dónde nos podríamos posicionar en este tipo de cambio. Por el contrario, tenemos que el euro-dólar tiene el posicionamiento contrario, es decir, que la cotización de los tipos de interés en Estados Unidos tienden a subir más rápido de lo que los hace el Banco Central Europeo, y en este caso tenemos en un gráfico de 15 minutos, pero podríamos sacar el gráfico de una hora para ver exactamente lo mismo, como en principio, en este caso el eurodólar está cotizando en línea con el tipo de cambio a un mes vista, está más alejado del tipo de cambio a 3 meses, el tipo de cambio a 6 meses y el tipo de cambio a un año vista está situado en 1,1812. Por lo tanto, la perspectiva de largo plazo es que en principio la cotización deba subir. En principio porque se espera que la Reserva Federal, por su propia gestión monetaria y política monetaria, tenga mucha más prisa o sea más proactiva por subir los tipos de interés que el Banco Central Europeo, que es mucho más defensivo, es mucho más estático y es mucho más reactivo a las decisiones de otros bancos centrales. A partir de ahí, pues en principio lo que deberemos observar es eso, qué tipo de cambio deberemos prestar atención en función de a qué acciones estemos invertidos, y también a modo de, esto es más bien a modo de información para que vosotros lo veáis, pues cómo se han sacado estos datos. Vale, vamos a entrar en detalle, no me quiero extender mucho porque básicamente son cálculos sencillos de Excel y lo único que hemos hecho es sacar los datos de las páginas públicas de los bancos centrales para lógicamente conocer esta información. Esta fórmula de la derecha es la fórmula del cálculo forward, es decir, de cómo calculo yo el tipo de cambio futuro en función de una divisa base y una divisa de cotización. En este caso lo que se calcula es, o el forward lo que nos dice es que cojo el spot price, que es el precio actual, y lo multiplico por la diferencia o el ratio de la fórmula de 1 más el tipo de interés de la cotizada, que en este caso sería el dólar, por el número de días entre la base anual. El cálculo de la base anual para el forward es lo que se conoce como actual, que es decir, el número de días naturales, entre 360, entre 360. Y esta división, el denominador, es 1 más el tipo de interés de la base, que en este caso sería el tipo de interés del Euribor, del euro, por los mismos números de días entre la base de 360. Esto nos da el cálculo forward del tipo de cambio esperado para un determinado plano temporal. Haciendo el cálculo, vemos que bueno, pues para el cálculo del euro-dólar y para un ejemplo a precio actual de un tipo de cambio de 1,1715, a 30, 90, 180 y 365 días y cogiendo los tipos de cambio correspondientes, aplicando la fórmula nos dice que, por ejemplo, para 30 días, para un mes vista, el tipo de cambio que ahora mismo es 1,17155, aplicando la fórmula de forward nos dirá o nos dice que el tipo de cambio un mes debería cerrar a 1,17221. A 3 meses vista 1,17372, a 6 meses 1,17593 y a 12 meses 1,18124. Y el mismo cálculo, dado que la divisa base en los tres casos es el euro, pues exactamente igual. En este caso seguimos manteniendo el LIBOR 1,3612 y en el caso de la libra el LIBOR de la libra. Y en el caso del franco suizo exactamente igual, el Euribor como cotizada base y en el numerador de la fracción el tipo de interés de la libra esterlina.
Bien, pues ahora, una vez sabiendo esto, ¿qué es lo que deberemos prestar atención? Pues simplemente la evolución del tipo de cambio, también habiendo hecho un análisis técnico correspondiente. Primero deberé saber cuál es mi plazo temporal de inversión en un determinado valor, para al menos hacerme una perspectiva de hacia dónde se dirigen los tipos de interés y en términos finales el tipo de cambio que a mí me interesa, y lógicamente analizar el propio gráfico de las divisas. Si yo me quiero cubrir de una acción como Roche, que es una acción de Suiza y que cotiza en francos suizos, y viendo que en el gráfico histórico ya no solo me está indicando que la tendencia es a que el tipo de cambio baje, sino que además su evolución histórica en un gráfico diario ha sido a la baja, en términos reales a mí no me interesa cubrir las acciones que yo tenga compradas en francos suizos, porque el tipo de cambio va a mi favor. Sin embargo, en el caso del euro dólar, sí parece que a priori me interese cubrir la divisa para, primero, el plazo que tenga previsto o de manera puntual cuando vea que la evolución del tipo de cambio me puede perjudicar. Si yo tengo compradas acciones americanas, cualquiera, Tesla, Amazon, Apple, Microsoft, Fiverr, como el último valor que analizamos y que tenéis en la pestaña de vídeo análisis de acciones, en este caso sí me interesará tener en cuenta que si el tipo de cambio va a subir, a mí me va a perjudicar en términos reales el beneficio neto que yo tenga o que pueda obtener de la compra de acciones de ese valor. Y lo único que tengo que tener en cuenta es el nominal de inversión. Es tan sencillo como si yo, por ejemplo, vamos a volver otra vez a la pantalla completa y nos vamos a la acción de Fiverr. Aparte de que el rendimiento de esta acción tiene pinta de que va a ser espectacular, a priori, ¿de acuerdo? Si yo tengo la certeza o tengo la duda, mejor dicho, o el temor de que el tipo de cambio me pueda perjudicar, todo lo que el tipo de cambio suba, dado que yo cuando he comprado una acción en dólares, lo que he comprado es dólares y yo lo que necesito es vender esos mismos dólares de manera equivalente a través del tipo de cambio, si yo quiero vender dólares a través del mercado Forex, lo que tengo que hacer es vender el tipo de cambio, porque yo lo que hago al vender o ponerme corto en el euro dólar, ¿vale? Perdón, si yo lo que quiero hacer es comprar dólares a través de las acciones para luego convertirlas en euros, deberé comprar dólares en la divisa para complementar sí, complementar en este caso la evolución. Es tan sencillo como si yo, por ejemplo, quiero comprar 100 acciones de Fiverr y me está diciendo que tengo que cubrir o que el valor de la inversión en dólares va a ser de 17.200, vamos a ponerlo mejor, más redondo. Vamos a poner un precio de 180, como si pusiera un buy stop. Y quiero comprar 100 acciones. Me está diciendo que mi exposición en dólares será de 18.000. Pues yo lo que tendré que hacer es irme al mercado Forex, coger el tipo de cambio del euro dólar, y si durante este periodo, desde el minuto 1, desde ahora, creo que voy a tener un perjuicio en la cotización, pues deberé exponerme por valor del contrato en 18.000 euros. ¿Cómo lo hago? Sabiendo que un lote, un contrato completo de Forex son 100.000 euros y que podemos fraccionarlo a través del CFD máximo a un 1% de la exposición, es decir, en ratios de 1.000 en 1.000 euros, es tan sencillo como multiplicar esa cifra por los 18, que son los 18.000, y me da el valor del contrato. Si yo tengo compradas 18 acciones de Fiverr por valor de 18.000, lo que tendré que hacer es comprar también el tipo de cambio por valor nominal de 18.000 en el mismo momento en el que compré la acción, para hacer una cobertura prácticamente perfecta. Como toda cobertura, es como si fuera un seguro de cambio, y en el caso de una exposición o de un posicionamiento en divisas, yo deberé saber que tengo un coste diario, por el cost of carry, precisamente de asumir la volatilidad y de los movimientos en los tipos de interés, y que a través del swap diario, ese es el coste que yo asumo
como prima del seguro, como el que compra un coche y tiene un seguro y paga todos los meses o semestral o anualmente esa prima para cubrir todas las prestaciones que el seguro me cubre. En el caso de una cobertura a través de divisas es lo mismo, es decir, yo estoy cubriendo el valor de mi inversión por valor de 18.000 dólares y el coste de ese seguro, el coste de esa prima, es el swap diario en el que yo incurro. En el caso concreto de yo ponerme largo en eurodólar, me dice que para un nominal de exposición de 18.000, en una posición comprada yo tengo un cost of carry, es decir, lo que me cuesta diariamente a mí el seguro son los 84 céntimos que aparecen en la plataforma. Básicamente lo que iremos viendo a lo largo de los días es cómo esos 84 céntimos, que ese es el cálculo del swap de los tipos de interés de esta semana, me van a cobrar 84 céntimos durante esta semana. Y durante el fin de semana habréis visto que muchos de vosotros, todos, recibís un ajuste de los tipos de interés para, lógicamente, ver los nuevos tipos de swap aplicados para saber cuánto me van a cobrar a partir del lunes de la semana siguiente como coste de la prima de este seguro. Entonces, es tan sencillo como eso. Si yo tengo un nominal de inversión en diferentes mercados con diferente divisa, cada vez que yo haga una compra para hacer una cobertura perfecta, deberé comprar, en este caso largo, el euro dólar por el mismo nominal de lo que valen las acciones que yo he comprado en el momento que yo las he comprado. Y asumiré el coste diario del swap como la prima del seguro para cubrir la divisa. De hecho, podréis ver de manera complementaria cómo al verla en posiciones abiertas cómo evoluciona la acción, veréis también cómo evoluciona el tipo de cambio. Y en muchos de los casos veréis cómo incluso llegan a tener, salvo que la evolución de la acción sea negativa, veréis cómo si vais, lógicamente, perdiendo terreno con un precio estable en la acción, veis que vais perdiendo dinero porque hacer el cálculo en el beneficio neto se está aplicando el tipo de cambio y sin embargo veis que en el tipo de cambio estáis en verde, lo que estáis perdiendo por el efecto divisa en la acción que habéis comprado lo estáis ganando directamente por haberos posicionado en la divisa a través de esa cobertura. En otros ejemplos, por ejemplo, nos pasaría lo mismo con el franco suizo y el euro. Exactamente igual. Lo que pasa que en este caso, al igual que pasa con la libra esterlina, fijaros que la línea de color rojo, que es la que nos indica el tipo de cambio forward, el tipo futuro teórico a 12 meses, está por debajo. Por lo tanto, nos están indicando que en principio el tipo de cambio debería corregir. Y cualquier corrección en un tipo de cambio donde yo mi cuenta es en euros y la divisa base es la de la acción, no me va a interesar cubrir algo que en principio va a ir a mi favor. Puedo hacer trading con la cobertura, pero tiene muy poco sentido práctico y para alguien que compra una acción a un periodo determinado debería primero valorar si esa acción es la más interesante por la propia evolución del valor de la cotización por diferencia de precios, precio de venta menos precio de compra, me da el beneficio bruto. Yo a eso le tengo que descontar las comisiones, que a día de hoy, como nuestras comisiones son cero, no aplican. Pero yo puedo verme perjudicado por el tipo de cambio. Y en ese sentido deberé prestar atención a cuál es la evolución, en este caso, de la divisa que a mí me afecta. El dólar, el franco suizo o la libra esterlina. Entonces deberé saber que si yo compro 10.000 dólares o 10.000 euros de una acción americana, deberé posicionarme largo en el tipo de cambio de esa divisa por el mismo nominal para cubrir exactamente ese importe, que es lo que a mí me interesa. Está claro que un seguro normalmente cubre una fracción que no la totalidad de un vehículo, por ejemplo. Pero el riesgo de que yo sufra un accidente, en el peor de los casos, siempre es lógicamente que el coche pues, sea siniestro. Pero en la mayoría de los partes que se dan, lógicamente lo que tenemos es pues, un golpe, un arañazo, cosas que por precio, por valor, el seguro sí nos lo cubre al 100%. Pues en este caso es igual. En el mercado de divisas, lógicamente, tenemos una cobertura por el 100% del nominal y lo único que asumiremos es en la posición larga de la divisa el coste swap diario como prima del seguro diario que me cuesta mantener esa posición.
Espero que en este caso, lógicamente, os haya servido de ayuda. Es muy sencillo. Si yo quiero cubrir, me reitero, si yo quiero cubrir una posición de una cartera en acciones americanas, deberé comprar o ponerme largo del tipo de cambio, en este caso del euro dólar, por el mismo nominal de valor de las acciones en el momento de la compra. Y cada vez que yo compre acciones, si yo quiero hacer una cobertura perfecta en la medida de lo posible de esas acciones, si yo al día siguiente compro $1000 de otra acción americana, deberé posicionarme por un valor de $1000 largo en el euro dólar. Un microlote sería lo mínimo. De hecho, si compras $500 de una acción americana, realmente estás sobrecoberturando la posición, porque la posición más pequeña que puedes tomar es un microlote, un 0.01, cuyo nominal de posición son los 1000 euros. Entonces, espero que os haya quedado clara la explicación. Sé que a lo mejor los conceptos de tipos de interés y el concepto forward puede ser un poco complejo, pero nos da como mínimo una posición inicial de hacia dónde se mueven los tipos de cambio, sabiendo que la curva, lo que se ha conocido siempre como la curva de tipos de interés o la curva forward, nos indica hacia dónde va el tipo de cambio. Si el tipo de cambio dentro de un año se prevé que sea inferior al actual, entenderé que habrá una presión de subida de tipos de interés de la divisa europea, en este caso del euro, o una caída de los tipos de interés de la divisa cotizada, el euro, el franco suizo o la libra esterlina. Siempre que en la fórmula, y esto ya es para terminar, siempre que en la fórmula, al calcularlo, nos dé un valor inferior a 0, lógicamente lo que nos indica es que el tipo de interés de la divisa base, en este caso el euro, es superior al tipo de interés de la divisa cotizada, el euro, el franco suizo o la libra. Pero si este cálculo nos da superior a 1, lo que nos está indicando es que el tipo de interés de la divisa cotizada, es decir, del dólar, del franco suizo o de la libra esterlina, es superior a la cotizada al tipo de interés de la base del euro. Lo que nos está indicando es que el tipo de cambio va a subir, es decir, se va a depreciar esa divisa por el encarecimiento de los tipos de interés, por el encarecimiento de los precios, y que en este caso yo deberé cubrirme de ese incremento en los tipos de interés posicionándome largo por el nominal de inversión en las acciones a través de ese tipo de cambio. Espero que haya sido una explicación sencilla. Podéis ver lógicamente el vídeo las veces que necesitéis, pausarlo las veces que necesitéis en aquellos puntos o incluso hacer vosotros mismos estos cálculos para tener una proyección de hacia dónde se dirigen los tipos de interés y cómo me afectará a mí en función de la valoración de las acciones o del mercado en el que esté posicionado, y lógicamente tomar la decisión correspondiente. Por mi parte nada más. Como siempre, recordaros suscribiros al canal de YouTube de XTB España, darle a la campana para recibir todas las notificaciones, ya no solo de los análisis que hagamos, sino de los seminarios en directo que vayamos a realizar, y nos vemos en próximos seminarios. Muy buenos días, hasta la próxima.